Sí, buenas tardes a todos. De nuevo, estamos ya en la última ponencia de la primera jornada del curso Europa ante los desafíos globales de la cooperación al desarrollo, erradicación y prevención de enfermedades endémicas, malaria. Y en esta ocasión cerramos la jornada con una ponencia del doctor Agustín Benito Llanes. Es doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, es director del Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto de Salud Carlos III, fue director técnico para el Programa de Lucha contra la Malaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación durante los años 1989 a 1992 y es además coordinador de la Red de Investigación Cooperativa de Enfermedades Tropicales del Instituto Carlos III desde el 2005 hasta la actualidad. Su currículum es bastante completo, lo tienen entre la documentación que les hemos entregado y sin más preámbulos le damos la palabra al doctor Benito Llanes, que nos va a hablar sobre evolución del paludismo desde sus orígenes hasta el actual antropoceno. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer, como no podía ser de otra manera, a la Fundación, también en la persona tanto de Juan Carlos como de José Luis, y quiero también añadir aquí la fabulosa gestión que ha hecho Nuria en todo el proceso de comunicación para poder ajustar bien los calendarios y los cronogramas, porque no es fácil venir, pero yo tenía mucho interés en venir a este curso. Por supuesto, también a la Agencia de Cooperación Extremeña y también a la Universidad de Extremadura por hacer posible este evento, que yo creo que según lo visto, al menos hasta ahora, está yendo muy bien. Yo cuando me plantearon el hablar en este curso de malaria y visto lo visto de la gente que iba a participar, mi perfil es un perfil donde realmente mi tesis doctoral, yo podría haber hablado, como hago en muchas de mis clases, podría haber hablado de epidemiología de malaria, de diagnóstico de la malaria, etcétera, etcétera, porque en definitiva yo cuando hice la tesis doctoral a principios de los años 90, mi tesis doctoral se tituló Epidemiología de la malaria en Guinea Ecuatorial. Yo fui en representación de la asistencia técnica de la cooperación española a Guinea, cuando Guinea prácticamente no había nada, después de la independencia. Me han hecho conocer que algunas de las ponentes, además, nacieron en Guinea, concretamente en Bata. Sí, señor, y eso me hace muy feliz porque cada vez me voy buscando otra vez en el entorno. Y también uno de los culpables que me decidiera yo de alguna manera a participar en esta acción de generar un programa nacional de lucha contra la malaria en un país endémico fue Álvaro Lozano, que en paz descanse, y que le conocí como estudiante en el Centro Nacional de Microbiología en el Instituto de Salud Carlos III, y el contacto añadido también al conocimiento que me dio de todo el proceso que hemos visto esta mañana de la eliminación de la malaria en las áreas o en los focos endémicos de nuestro país, añadido también al conocimiento que tuve, y esto me hace ya pensar de que ya estoy en un plano de abuelo porretas, ¿no? Un poquito ya vamos madurando y vamos entrando en una fase ya un poco, sin dejar de ser ilusionante, ya un poquito dando la alternativa a otra gente que lo va a hacer fenomenal. Y de hecho, tanto hoy, para mí es un honor también el poder haber escuchado a gente de mi institución, que los he visto como estudiantes, como diciendo, les han salido los dientes básicamente en nuestro centro, y tanto hoy con Estrella como mañana con José Miguel, que fue... ¿Él? Que hablará también sobre la epidemiología de la malaria y que me ayudó como postdoc a montar el Laboratorio Nacional de Referencia en Majadahonda, como Pedro Berzosa, que hablará de las resistencias. Para mí es un honor y un placer, aparte de que como investigadores titulares ya del Instituto de Salud Carlos III me pueden dar sopas con ondas en toda la materia, con lo cual no me voy a meter en problemas mayores
y ellos lo van a hacer de una manera, y de hecho lo han hecho de una manera extraordinaria. ¿Cómo podría confeccionar la charla para hacer? Yo soy un poco también bastante, digamos, agresivo a la hora de enfocar los temas o de innovar de diferentes aspectos en este caso, de la malaria, pero también relacionado con las otras enfermedades tropicales emergentes, que ahora estamos en un contexto de globalización, y entonces le quise darle importancia a los factores de la nueva era en la que hemos entrado, que es el antropoceno, y yo lo defino de esta manera, que es, hemos pasado por diferentes etapas geológicas y la realidad es que ahora estamos en una época que ya desde la Revolución Industrial se empiezan a ver y se empiezan a conocer los efectos devastadores de la acción humana en el contexto no solo del cambio climático, sino en el contexto de las enfermedades infecciosas y en el contexto de las enfermedades emergentes, que son un problema y van a ser un problema de cara al futuro en la evolución de las epidemias que estamos viendo de una manera inmediata. Ya estamos pensando en qué brote o qué epidemia va a surgir este año a partir del verano o el año que viene o el próximo o el venidero. Entonces, la charla la he enfocado, en primer lugar, hago un repaso histórico que lo pasaré rápidamente y también haré algunos incisos como ejemplos de paleoparasitología, por ejemplo, que ya están algunos utilizados, han sido utilizados para determinar en toda la historia del origen de la malaria, pero además le quiero dar un contexto a la charla de ver cuáles son los factores que influyen no solo en la malaria, sino en otras enfermedades tropicales olvidadas o enfermedades tropicales emergentes, qué factores en esta época del antropoceno están influyendo o van a influir de cara al futuro en conseguir los retos de desarrollo sostenible e intentaré ser un poco, al final del todo, generar un poco de discusión en torno a la erradicación, a la eliminación de la malaria, que Quique, siendo muy optimista, y mi amigo Pedro Alonso, aunque acotando muy bien y dejando un poco entre paréntesis la pregunta de ¿y si fracasamos, no? ¿Qué ocurrirá, como ha ocurrido en el pasado o no? También haré algún otro inciso al final para intentar que la gente pueda discutir. Hablaré también del filantropismo como una parte y una medida ahora muy en auge, como Quique esta mañana ha hablado de Melinda Gates. Hemos pasado de la época de Rockefeller, que lo hemos visto como gran filántropo de principios del siglo o mediados del siglo pasado, y hemos pasado a determinados mecenazgos filantrópicos, como ya pueden ser Gates, Carlos Slim, y ahí introduciré alguna pregunta que ahora está también en la sociedad y a los periodistas, como sé que un poco, digamos, la morfología de cada estudiante no solamente es del propio contexto de la malaria o de la medicina tropical, pues entrar en discusión sobre ese filantropismo, que lo propondré un poco al final para ver qué genera discusión. Todos sabemos el caso de Amancio Ortega con el tema del cáncer. Entonces, yo tengo proyectos financiados por Gates, no voy a renegar de una situación, pero sí que está ese tema en debate y a mí me resulta bastante interesante a la hora de incorporar. Y en ese sentido, pues... aquí, ¿no? Efectivamente. Para que veáis un poco el contexto, ya los síntomas del paludismo se describen en antiguos escritos médicos. En el año 2700 a.C., ya en el Neichin, que es un texto editado por el emperador Guangdi, ya se manifestaban varios síntomas característicos de lo que más tarde se llamaría paludismo, ¿no? Entre 1410 y 1324 a.C., Tutankamón murió con 19 años de malaria. Y esto está publicado en la revista JAMA por el Consejo Supremo de Antigüedades del Cairo, liderado por Zayawad, lo publicó en la revista JAMA, gracias a los estudios de paleoparasitología del análisis de los huesos en este caso, de la momia de Tutankamón. O sea, que, claro que tiene una validez, y tiene una validez importante.
cualquier método, hombre, en este caso no invasivo, ya un poco podemos invadir de la momia de Tutankamón, pero sí es cierto que luego pasaré un poquito de soslayo para ver otras posibilidades y mañana seguramente en la parte de diagnóstico los especialistas hablarán de otros elementos a la hora de incorporar en el diagnóstico de la malaria, como puede ser, ya lo ha comentado, la saliva, pero también puede ser la orina, o en algunos estudios sobre el origen de la malaria, que yo comentaré ahora, también el estudio de las heces en la determinación, en la detección de los plasmodios en animales, en humanos y posiblemente en otro tipo de animales o de reservorios de enfermedades, ¿no? Por otro lado, la enfermedad llegó a ser muy reconocida, obviamente, en Grecia en el siglo IV a.C. y fue responsable de la disminución de muchas de las poblaciones de lo que fue la ciudad-estado, ¿no? Se dice que Hipócrates observó los síntomas principales y que en la era de Pericles hubo extensas referencias a la malaria en la literatura y que se registró una fuerte despoblación en las zonas rurales. En el Subruta, que es un tratado médico sánscrito, que veréis ahí en la foto de la derecha, ya se describían los síntomas de la fiebre palúdica y se atribuyen a las picaduras de ciertos insectos, ¿no? Mientras que un buen número de escritores romanos atribuyen las enfermedades palúdicas a los pantanos. Esto ya es de todos conocido. En China, en el siglo II a.C., ya la planta Qingao fue descrita en el tratado de medicina llamado el de los 52 remedios, que se encuentra en la tumba de Mawandui. En algunos países esta planta es conocida, ya lo hemos visto hoy en algunos de los conferenciantes, como Artemisa annua, y las propiedades antifiebres de esta planta fueron descritas por primera vez por Gejón de la dinastía oriental Jin. Actualmente se conoce como una droga antimalárica, y sus derivados, las artemisininas, se utilizan de manera eficaz y de manera, en muchos casos ya, con planteamiento de tratamiento masivo, combinados con otros antimaláricos que tengan un efecto conjunto, ¿no? Luego está la quinina, que ya sabemos que los misioneros jesuitas españoles en América del Sur supieron acerca de una corteza medicinal en las tribus indígenas de la India, de las Indias, como se llamaba, la cual sirvió para curar la fiebre que padeció la condesa de Chinchón, esposa del virrey del Perú. Esta corteza del árbol, que se conocía entonces como la quina, fue nombrada como cinchona en honor a la condesa. Y aquí sí que quiero hacer también un inciso en cuanto a la referencia y la importancia que tienen determinados eventos históricos, como puede ser el de Carlos V con el monasterio de Yuste, su fallecimiento también por malaria, aunque, como bien habéis discutido, el pobre lo de la malaria ya era menos. Ya veremos también, y dejaré para lo último también algunas cuestiones o preguntas relacionadas con cuál era la malaria aquí, porque el 95% de los casos de malaria que se producían en nuestro país, y concretamente en todo el área geográfica de la Vera, del Guadiana y del Levante, fundamentalmente eran Plasmodium vivas, con lo cual había un 5% solamente de infecciones causadas por Plasmodium falciparum, sino por lo menos de lo que yo he leído y me he informado. Eso da pie a no quitar la importancia de gente de la que hemos mamado de alguna manera los malariólogos en su momento, como el doctor Lozano, y del impulso y de la gran característica de científicos como desde Pitaluga, Gil Collado, que han sido la referencia no solo aquí, sino en Guinea Ecuatorial, porque yo cuando hice la tesis en Guinea y trabajé con el tema de la dinámica de transmisión y tuve que estudiar a los anofelinos, fue uno de mis referentes a la hora de ver la variación de la clasificación de los complejos de anofeles que había en la isla, que estaban absolutamente detallados cuando era una antigua colonia española, ¿no? Eso quiere decir que Plasmodium vivas, aunque ahora está muy en auge el tema de la malaria grave o de las causas de la malaria grave, obviamente causaba, en aquellas épocas, las fluctuaciones estaban basadas fundamentalmente más en el hecho de la pobreza, del salir de una guerra o el entrar en una guerra y salir de la guerra, y en unas connotaciones de pobreza importantes.
más que en sí con la patogenicidad que pudiera tener Plasmodium vivas en cuanto a mucha morbilidad, pero a una mortalidad relativa, ¿no? O sea, hay que darle la justa importancia a cada uno de estos aspectos. Quiero aprovechar aquí que aparece la condesa de Chinchón para aquellos estudiantes, de alguna manera, que quieran hacer su futuro en la medicina tropical o en la salud internacional, que existe una sociedad en la cual yo colaboré en su fundación, fui vocal de la primera junta directiva y estuve durante 8 años en la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional, y que está ahí y que en octubre va a tener un congreso en Bilbao, al cual aquellos que queráis haceros socios estáis. Es un foro de gente joven, muy diversa, que toca desde la medicina a los viajes, la salud internacional, la medicina tropical, la parasitología, y que está abierta a nuevas incorporaciones y sobre todo a nuevos miembros que puedan entrar a debatir el trabajo en este tema. Por otro lado, bueno, voy a pasar, porque ya lo habéis mencionado, los aspectos de Golgi, de Grassi, de Ross, en cuanto al tema de la malaria, y en este caso voy a pasar, porque si no, al final me voy a enrollar mucho con estos temas y no voy a ir a lo que más me interesa, ¿no? Luego, mientras avanzamos a través de una época geológica que cada vez refleja más la intervención humana en una escala masiva, podríamos esperar ver la expansión continua de la epidemia de las enfermedades tropicales desatendidas y también de la malaria, como hemos visto recientemente para las infecciones del virus Zika y el ébola, ¿no? Esta evidencia emergente indica que el Holoceno, que veis ahí, que es nuestra época más geológica más reciente y que comenzó a final de la última edad del hielo, hace casi 2000 años, ha sufrido algunos cambios fundamentales debido, como decía anteriormente, a esta actividad humana. Desde los orígenes de la agricultura y la deforestación, y acercándose después con la revolución industrial del siglo XX, como decía antes, que se extiende hasta la era actual, que es la era nuclear, nuestro planeta ha sufrido un cambio geológico fundamental y aparentemente irreversible, ¿no? Según muchos, ¿no? Pero no todos, descartados científicos de la Tierra, los seres humanos han alterado profundamente el planeta, iniciando así una nueva era que se llama época antropocénica, ¿no? En esta época antropocénica tardía, porque ya comenzó con la revolución industrial, hemos observado aumentos significativos en la incidencia o en las tasas de prevalencia de enfermedades tropicales olvidadas o desatendidas, debido en parte en su mayor parte a los cambios introducidos o inducidos por el hombre en nuestro planeta. Esto es especialmente cierto para las enfermedades tropicales transmisibles por vectores invertebrados, incluyendo mosquitos, insectos hematófagos y caracoles, así como las infecciones por virus zoonótico altamente letales procedente de murciélagos y otros mamíferos. Ahora está muy de moda y muy en boga el tema de la zoonosis y de los reservorios animales en todo el contexto de todas estas enfermedades tropicales olvidadas. Y hay grandes líneas de investigación y de trabajo que están desarrollando. Nosotros también estamos trabajando en algunas de ellas referente. Por ejemplo, en las Américas la fiebre del dengue resurgió en la década de los 80, mientras que las infecciones por chikungunya o el virus Zika se han extendido agresivamente por toda la región de América Latina y el Caribe. Venezuela, en particular, ha experimentado aumentos dramáticos de la malaria, obviamente también por connotaciones claras que todos vemos en los medios de comunicación, incluyendo la enfermedad de Chagas, la esquistosomiasis y la infección por el virus Zika, para lo cual también se están produciendo focos urbanos sin precedentes. A lo largo del Océano Atlántico, el sur de Europa ha visto también últimamente la aparición o reaparición de la malaria en Grecia, como hemos visto y se ha mencionado esta mañana, la infección por el virus Nilo occidental y el chikungunya en Italia, y España, el dengue en Portugal y la esquistosomiasis en la isla francesa de Córcega. Esto quiere decir que algo sí realmente está empezando a afectar el tema de la globalización y del concepto del cambio climático. Ya veremos ahora la serie de factores que pueden inducir todos estos hechos, ¿no? La región de Oriente Medio y África del Norte se considera actualmente uno de los puntos calientes más afectados por las enfermedades tropicales y otras infecciones emergentes, como es el caso de la leishmaniasis, que
se ha hablado aquí ahora, la esquistosomiasis y la infección por el coronavirus, el MERS. El sarampión y la poliomielitis también han regresado. El ejemplo del ébola, que causó miles de muertes, abrumó a los sistemas de salud de Guinea, Liberia y Sierra Leona en África Occidental en estos años anteriores, mientras que en África Oriental y el Sahel se consideran entre las regiones más importantes para el calazar, para la leishmaniasis y otras múltiples enfermedades tropicales olvidadas o desatendidas. La esquistosomiasis sigue aumentando en toda África, donde ahora es un cofactor importante en su epidemia de SIDA. El sudeste asiático ha visto el aumento del virus Nipah y Hendra de los murciélagos, además de la malaria resistente a los fármacos, el enterovirus 71, la melioidosis, otras trematodosis transmitidas por caracoles, en fin, varias actividades humanas que caracterizan que el antropoceno está de alguna manera incidiendo y explican estos aumentos en este tipo de enfermedades tropicales desatendidas emergentes. Es instructivo ver cómo algunos de estos factores ayudaron a facilitar la aparición de dos de las enfermedades tropicales olvidadas más devastadoras, o enfermedades, digamos, aquellas que están relacionadas con el virus del ébola y el Zika respectivamente, así como otras de elevada carga de enfermedades tales como la forma, como decía anteriormente, cutánea y visceral de la leishmaniasis y además también de la esquistosomiasis. Con lo cual, el panorama de cara al futuro, como yo digo, entrando en esta dinámica de implicación y desajuste de todos los conceptos a nivel global por parte del hombre, ha hecho mucho daño realmente, o está haciendo mucho daño, y hace que cualquier iniciativa o actividad relacionada con la eliminación o la erradicación de determinadas enfermedades se vea complicada. Ahora vamos a pasar, de alguna manera voy a pasar a hablar de algunos de por qué las actividades humanas que caracterizan al antropoceno también explican los aumentos de este tipo de patologías, incluida la malaria. Es instructivo ver cómo algunos de estos factores que figuran aquí en la diapositiva, que todos están relacionados con el círculo central, que es la pobreza, ayudaron a facilitar la aparición de estas dos enfermedades tan devastadoras como es el ébola y el Zika, respectivamente, así como otras enfermedades de alta carga. ¿Cuáles son los factores que están influyendo de alguna manera y que el humano ha generado con su presión y su incidencia en el planeta y en la globalización? Pues en primer lugar está la pobreza, ¿no? Como se ha dicho con mucha frecuencia, la pobreza es una de las causas principales. Las enfermedades tropicales y la malaria son más comunes en el establecimiento de la pobreza, al mismo tiempo que ayudan también a perpetuar esa misma pobreza. Lo decía Rafael Calero también en la presentación, como aspecto fundamental, ¿no? A través de todos los efectos negativos sobre la salud materna-infantil, la productividad humana y el trabajo, ¿no? El ébola ha surgido hasta ahora casi exclusivamente en naciones empobrecidas, como la República Democrática del Congo, Guinea, Liberia y Sierra Leona, mientras que el Zika está afectando desproporcionadamente a áreas empobrecidas como las provincias más pobres del noroeste de Brasil. En el caso de Zika u otras enfermedades tropicales transmitidas por vectores, como la leishmaniasis o la enfermedad de Chagas, la pobreza equivale a viviendas de mala calidad, además de basura no recolectada, agua estancada, barrios en mala calidad, barrios pobres que permiten que ciertos insectos se reproduzcan cerca. Y por estas razones podemos esperar que países pobres como Haití o Jamaica puedan sufrir mucho más el avance del Zika en la región del Caribe, ¿no? Otra de las características de Zika, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas y otras enfermedades tropicales son su propensión a golpear a las personas más pobres, que viven además en el grupo más rico de los 20 países. Ahora estamos en un contexto muy curioso, y es que estas enfermedades también están afectando. Ahora tenemos la reunión del G20 próximamente, y es que muchos de los países del G20, de los que llamamos de los más ricos del planeta, pues están con apariciones y presentaciones
con un progreso, y están golpeando realmente países como que se han conocido como emergentes, como pueden ser Brasil o México, ¿no? Hoy en día, pues la mayoría de las enfermedades tropicales del mundo ocurren, curiosamente, en las economías más grandes del planeta. No podemos dejar de hablar de China, ¿no? Con la cantidad de enfermedades de transmisión y donde es la cuna. La malaria siempre ha tenido un contexto muy del este al oeste, y cuando hubo malaria aquí en España, nosotros siempre lo vemos de África. Luego, si queréis, hablamos un poco de las especies refractarias de nuestros alofelinos frente a los plasmodios falciparum africanos, que seguramente saldrá en... Pero la realidad es que dentro de estos países más ricos, al final, son los pobres marginados de estos países ricos los que, al final, tienen todo este tipo de infecciones, ¿no? Bueno, ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la malaria en el año, oficialmente, en el 65, y entonces la malaria es decir, que no es consecuencia de la pobreza, sino también es causa de esta, que es lo que comentaba Rafael esta mañana. Si comparamos las condiciones de vida de Europa a principios del siglo XX con la que se sigue dando hoy en día en las zonas donde la malaria es endémica, podemos ver que o podríamos esperar por lo menos el riesgo de que en algunas de estas patologías se pudieran dar en el sur de Europa si realmente se crean las condiciones adecuadas. En estas diapositivas, lo que quiero poner de alguna manera en esta imagen es que estamos observando de alguna manera las condiciones que existían a primeros de siglo en la expedición de don Alfonso XIII a las alquerías de aquí de las Urdes, en cuanto a la pobreza y el aislamiento de estas poblaciones africanas que veis a la derecha, en áreas endémicas, en áreas diferentes de malaria, pero como veis, algunas de las condiciones de aquellos siglos se repetían. El profesor Zozaya, que yo tuve la suerte de que fue junto a don Álvaro Lozano y otra gente los que me incitaron de alguna manera a dedicarme a este mundo de la malaria, él fue director del programa de lucha antipalúdica de la República Española antes de la Guerra Civil. Y el doctor Zozaya, el profesor Zozaya, a mí siempre me comentaba que allá donde llegaba el desarrollo humano, se creaban carreteras, se generaban infraestructuras y tal, eso era una limitación importante para la malaria, fundamentalmente. ¿Qué quiere decirse? Que al final todos estos temas relacionados con la pobreza es el desarrollo humano y el desarrollo de los propios países, el que yo creo que si no cuidamos el desarrollo de los propios países, el desarrollo humano, social, cultural, democrático, de todos estos países que ahora veréis dónde confluye la pobreza y está relacionado con la confluencia de la distribución de la malaria, difícilmente podamos llegar a cumplir los objetivos de eliminación de la malaria, ¿no? En esta diapositiva pongo dos fotos. En la primera es la distribución de la malaria, del paludismo. Esta es de fechas del 2013, pero ha ido cambiando, como hemos visto. Habrá bajado menos, habrá bajado más, pero si lo comparáis con la foto de abajo, que es el porcentaje de la población que vive con menos de $2 al día, si solapáis una a la otra, básicamente prácticamente coincide la distribución de la malaria y del resto de enfermedades tropicales olvidadas con el bajo poder adquisitivo que permite a la gente llegar al Sistema Nacional de Salud, poder llegar a los tratamientos, al diagnóstico y poder solucionar sus problemas infecciosos, ¿no? O sea que la pobreza es un tema obviamente fundamental, no solamente en malaria, sino en cuanto a las enfermedades tropicales olvidadas o desatendidas y aquellas emergentes que van a tener en el futuro y aquellas nuevas que van a ir surgiendo, porque van a ir surgiendo. Yo en este sentido no soy muy optimista, soy optimista de naturaleza, no soy muy optimista porque ya he dicho anteriormente que ya estamos pensando en a ver qué es lo que aparece el año que viene o dentro de 2 años o 3 años, ¿no? Este es un mapa de CIDOP donde expresa la desestabilización política y el conflicto y el posconflicto, que es otro de los factores fundamentales
en el desarrollo dentro de la globalización es un mapa de la fuente. La fuente es el CIDOB, que es el Centro de Investigación de Estudios en Barcelona, no sé cómo se llama realmente, Quique seguramente lo conozca mejor. Y, como he dicho, junto a la pobreza, pues estas fuerzas, todo este tema puede representar el mayor factor de riesgo para el control, no solo de la malaria, sino de otro tipo de enfermedades tropicales, ¿no? Todas estos conflictos, posconflictos de larga duración, los conflictos civiles e internacionales, que diezmaron, por ejemplo, los sistemas de salud de Guinea, de Liberia y de Sierra Leona, permitiendo así que el ébola y el Lassa, la fiebre de ébola y Lassa, florecieran, mientras que estas mismas fuerzas también facilitaron la rápida propagación y letalidad, no solamente de estos mismos patógenos, sino de la letalidad de las tripanosomiasis africanas o del calazar en África, ¿no? Todos estos conflictos y situaciones posteriores a estos, las situaciones post-conflicto son esenciales para la epidemia, están siendo muy importantes para la epidemia de leishmaniasis cutánea en el Oriente Medio ahora. Y si bien el Zika no se ha relacionado hasta ahora con estos factores, posiblemente la desestabilización política en Venezuela se va a convertir o podría convertirse en un factor también contribuyente. Otro de los factores importantes resultantes de la actividad humana es la deforestación. En Asia, la deforestación puede haber aumentado el contacto entre humanos y murciélagos para favorecer la transmisión de los virus Nipah y Hendra, también del SARS. La deforestación es también un factor importante que promueve la expansión de las enfermedades tropicales vectoriales, incluyendo la malaria y la leishmaniasis. Se ha observado que tiene algunos posibles vínculos con la aparición de ébola. Por ejemplo, en la región de los bosques de Guinea, donde el ébola emergió en el 2014, ha sido severamente y adversamente afectada por la tala de árboles, ¿no? Los estanques de agua dulce que surgen de proyectos hidroeléctricos a gran escala, ahora todos sabemos que China se está metiendo en todos los sitios, en África ya hay, y en África y en algún otro país de otro continente ya hay reacciones contrarias a la participación de China en algunos de estas acciones, ¿no? Y estas presas y todos estos depósitos de agua dulce también crean sitios de reproducción de los mosquitos para las infecciones de las arbovirosis y la malaria, y también facilitan las infecciones intestinales transmitidas por el agua. En China, por otra parte, la presa, hay cosas que todavía no están confirmadas y que generan dudas. En China, por ejemplo, la presa de las Tres Gargantas en el río Yangtze, ha ayudado al control de inundaciones y hasta ahora todavía no se ha demostrado que promueve la aparición de la infección por Schistosoma japonicum, pero sí hay bastante controversia. De todas formas, China es un país bastante digamos, con una de la cual es muy difícil sacar información si no es precisamente manifestada por ellos, ¿no? ¿Cómo se vincula la pérdida de bosques con la malaria? Pues bueno, la deforestación, como veis aquí en la diapositiva, pues aumenta de alguna manera los incidentes de malaria porque crea condiciones favorables para el mosquito Anopheles. Estas pueden incluir el almacenamientos de aguas expuestas a la luz solar. Esto aumenta las temperaturas, promoviendo zonas de reproducción ideales, y en aquellos sitios donde básicamente la transmisión era estacional, pues hace que de alguna manera se pueda de alguna manera hacer estable, perenne haciendo no influir las épocas de lluvia o seca de manera muy importante, ¿no? La creación de zanjas y charcos es más propicio para el desarrollo de las larvas anopheles, obviamente para cualquier artrópodo que tenga ciclo acuático, en este caso los vectores de otras enfermedades. Al reducirse la absorción de agua, los bosques de crecimiento primario tienden a ser fuertemente sombreados, no permiten permiten de alguna manera el almacenamiento de grandes escombros en el suelo. Esta absorbe el agua y deja a menudo cualquier agua estancada ácida que permite
el crecimiento y el desarrollo de los ciclos acuáticos de los vectores. Eso es un tema también importante en cuanto a la deforestación. Otro factor fundamental es la urbanización y las migraciones humanas, ¿no? También, de alguna manera, aparte de la deforestación, los cambios conformacionales de determinados ecosistemas. El profesor hablaba del brote de leishmaniasis de Fuenlabrada, que efectivamente se detectaron leishmanias en liebres, en conejos, que era un poco lo habitual, viendo que el perro tenía prácticamente una anecdótica misión o prácticamente carente en la transmisión de este brote de leishmaniasis que hubo en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ese es un ejemplo, el por qué grandes espacios precisamente para el esparcimiento y cambiando las condiciones, digamos, del ecosistema en el que estás, influyendo, metiendo liebres, dejando espacios de contacto entre el humano y los reservorios, y obviamente también los vectores, que son los que influyen en el tema, pues han hecho que vayan más de 600 casos de leishmaniasis entre cutáneas y viscerales en la Comunidad de Madrid, cuando no pasábamos de 2 centenares de casos en España, como mucho, al año, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo modificaciones en el terreno, modificaciones estructurales, pueden influir también en la existencia de brotes. En el caso de la marea también ocurre. La urbanización y las migraciones humanas es un tema importante, ¿no? Un movimiento a gran escala de poblaciones hacia ciudades pues puede crear condiciones de hacinamiento que, junto con la destrucción del medio ambiente, favorecen a los vectores artrópodos, incluyendo también al mosquito Aedes aegypti, que transmite Zika, dengue, chikungunya y fiebre amarilla. Toda esta urbanización acelerada, que supera las infraestructuras de saneamiento y control de aguas residuales, es también un factor clave en la endemicidad de leptospirosis y de enfermedades de transmisión, enfermedades tropicales desatendidas, entéricas, ¿no? En general, las migraciones humanas de poblaciones sin contacto y desarrollo de respuesta inmunológica específica a regiones endémicas han explicado la rápida propagación de las infecciones. Se comentaba que, por ejemplo, los partidos de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2014 podrían haber sido un factor para llevar las poblaciones asiáticas con Zika a áreas donde se encuentra Aedes aegypti, aunque esta hipótesis ha sido recientemente descartada, pero fue una hipótesis de trabajo. Sin embargo, por ejemplo, el Hajj anual, que es la peregrinación musulmana a la Meca, que trae millones de personas a Arabia Saudita, también se ha postulado como haber ayudado a introducir el dengue, como podría haber determinado la infección por el virus Zika en 2016 o 2017. Este peregrinación también tuvo un papel en la aparición de la enfermedad meningocócica y otras infecciones respiratorias agudas. Obviamente, ya hemos visto varios factores, este es uno de ellos y es uno de ellos también importante, pero claro, eso no lo podemos, es muy difícil de contar ya porque vivimos en un mundo globalizado donde el viaje, ahora te colocas en menos de un día, estás en otro continente a miles de kilómetros, ¿no? Por otro lado, pues está el cambio climático, que es un factor realmente importante que está tomando una gran relevancia no solo en las enfermedades crónicas, sino también en las enfermedades infecciosas, ¿no? Este cambio climático, los eventos del fenómeno El Niño y La Niña, estos principales eventos del cambio climático en el antropoceno incluyen el aumento de las temperaturas y la alteración de los patrones de lluvias, que expanden los hábitats y los rangos de los vectores artrópodos. Tales factores podrían ser responsables de acelerar la expansión geográfica de las infecciones por alpovirus, leishmaniasis, la enfermedad de Chagas y también la malaria, pero esto requiere una mayor exploración, ¿no? Además, estamos empezando a entender el papel de los eventos del Niño en la difusión de estos y de otras enfermedades tropicales olvidadas. El hecho de que el virus Zika se haya expandido dramática en un año del Niño también es de interés, pero aún no existen vínculos probados, ¿no? Muchos de los factores mencionados anteriormente fueron conformados por la actividad humana, la expansión dramática en el número de casos de infecciones por arbovirus causadas por dengue, chikungunya y hasta hace poco Zika en los últimos años o hasta ahora, junto con un reciente brote explosivo de ébola, nos dan una pausa para evaluar la influencia humana en la biosfera y reconocer
que más allá de la globalización, el antropoceno podría convertirse en un tema dominante para la propagación de este tipo de enfermedades. El Niño es un fenómeno climático relacionado también con el calentamiento del Pacífico Oriental Ecuatorial y se manifiesta erráticamente cíclico. Hay ciclos entre 3 y 8 años y consiste en realidad en una fase cálida de un patrón climático del Pacífico Ecuatorial denominado el Niño, oscilación sur, y donde la fase de enfriamiento recibe el nombre de la Niña. Es un fenómeno que en sus manifestaciones más intensas provoca estragos en la zona intertropical y ecuatorial debido a estas intensas lluvias y afectando principalmente a la región costera del Pacífico. El aumento de la temperatura es otro tema fundamental dentro del cambio climático. Y aquí voy a poner, en el caso de la malaria, un ejemplo de la transmisión generada por el aumento de la temperatura global en la altitud en dos países. Uno es Etiopía y el otro es Colombia. Observamos que el impacto del calentamiento global en las enfermedades transmitidas por insectos, en la malaria, en las tierras altas, en particular, sigue siendo controvertido, pero se sabe que la temperatura, el aumento de la temperatura va a influir en la intensidad de la transmisión a través de los efectos de crecimiento de la población del mosquito vector y en el desarrollo de patógenos dentro del vector, ¿no? Estos son datos espaciotemporales en los cuales ya se ha encontrado transmisión por encima de los 2.000 metros de altitud en algunos casos, lo cual es un indicativo que ese aumento de temperatura en las tierras altas, Etiopía tiene tierras altas por encima de los 2.000 metros fundamentalmente. De hecho, tanto la capital como muchas de las áreas están por esa encima, por esa altura y por encima. Y esto hace que sea un factor relevante en este caso, en áreas donde la transmisión a lo mejor puede estar relativamente baja, aumentar las zonas de expansión de la malaria concretamente, ¿no? Por otro lado, bueno, como he dicho, alrededor del 60% de las enfermedades infecciosas emergentes en seres humanos tienen origen zoonótico, ¿no? Todo este creciente número requiere el desarrollo de nuevas medidas para detección precoz y la vigilancia, ¿no? La reducción progresiva de los hábitats silvestres aumenta el contacto entre los seres humanos y las especies, y el origen de la malaria, así como el del 60% de todas estas zonas humanas emergentes, ha venido provocado en algún momento de la historia por un fenómeno conocido como deriva o desbordamiento zoonótico, que hablaré muy brevemente. No sé cuánto tiempo. ¿Cómo ando de tiempo? 2 minutitos, fíjate que me voy. Uy, ya va. Es que me enrollo un poquito. Entonces, aquí voy a pasar un poquito por alto, pero voy a hacer indicativo a el flujo zoonótico, que es la transmisión de un patógeno de un animal vertebrado a un ser humano. Hay diferentes modelos, pero que eso está en la historia de la humanidad y que lo quería poner como ejemplo. De hecho, ya hay muchos ejemplos, ya he hablado de varios de ellos, y ahora hablaré de alguno que pasaré un poco por encima para centrarme concretamente en el origen y similitudes de este desbordamiento zoonótico que ha ocurrido. En el caso de la propagación del VIH, todo se sabe que el inicio fue en África, fue diseminado a través del ferrocarril, desde Kinshasa, que era la antigua Leopoldville colonial, un centro urbano de África donde se vendía carne de los animales cazados en los bosques, y los científicos, ya en estudios genéticos y moleculares, creen que el virus humano procede de chimpancés que fueron cazados en la selva y luego vendidos en Kinshasa para su consumo, ¿no? Otro ejemplo concreto es el ejemplo del ébola, donde la revista Nature publicó las conclusiones del grupo de científicos relacionando a los murciélagos como los principales potenciales vectores de la transmisión, para ver este trasiego o desbordamiento genético. Ya para acabar, en el caso del origen de la malaria, del parásito de la malaria humana, hay dos artículos que ya lo reflejan directamente, lo relacionan. El primero de ellos lo relacionó con los grandes primates, los chimpancés y los gorilas fundamentalmente, que es este PNAS, que está publicado en el 2010, 2011, pero al final el segundo artículo que te define y te dice claramente
que aunque se conocía que la comunidad científica desde hace tiempo sabía que el pariente más cercano era Plasmodium falciparum, era Reichenovi, el causante del trastorno, que era el causante del trastorno en monos, la creencia más extendida entre los expertos era que ambos habían coexistido por separado de las especies y que procedían de un ancestro común de hace 5 millones de años. Sin embargo, no es así. En esta segunda publicación, en este caso del origen de... Y aquí también hago un inciso, pero ya muy rápido porque me van a cortar. Hago un inciso también a este estudio hecho en primates humanos que determina, por estudios genéticos, analizando, en este caso, las heces de los grandes primates, de gorilas y de chimpancés, cómo han permitido establecer la base y los clados fundamentales para definir el origen de la malaria. El origen es paralelo al humano. Hoy veíamos a Estrella hablar fundamentalmente esta mañana de la cantidad de receptores, de proteínas, de antígenos, etcétera, y estos no se generan de la noche a la mañana. Quiero decir, el origen de la malaria está relacionado paralelamente al origen del ser humano, obviamente, y al origen de los grandes primates. Y con esto ya básicamente acabo, simplemente comentar el hecho de, aunque tenemos las principales especies, yo sí que quiero incidir en el tema de los reservorios animales, que es un tema que, aunque Quique ha manifestado esta mañana, que no de manera determinante que no haya reservorios animales, sí se está observando. Un ejemplo claro es el de Norlesi, que también lo ha comentado él, pero sí se está, que a medida que el individuo va entrando por todos estos factores que he mencionado anteriormente, la deforestación, el contacto del hombre con las zonas selváticas, ya hay distintos reservorios que están implicados, no solamente aquí. Se ha comprobado que los monos en Latinoamérica también son capaces de generar la malaria por Plasmodium knowlesi. Hay especies de malarias de simios como Plasmodium brasilium donde se confunde y directamente está afectando también y se está detectando en humanos. Es decir, que el factor de desbordamiento zoonótico que estamos viendo, y es mucho más sencillo en las enfermedades víricas, la arbovirosis y demás, se está comprobando que es una realidad y que en el futuro, si no cambiamos, desde luego, y mejoramos las condiciones del planeta, pues vamos a estar pendientes de qué nos llegará mañana, qué nos llegará el mes que viene o qué nos llegará el año que viene, ¿no? Y con esto concluyo. Simplemente que quiero dar las gracias a la organización de este evento y bueno, si queréis puedo de alguna manera tomar la palabra y ser un poco incisivo a la hora de generar un poco de discusión, haciendo un resumen, si quieres, de algunos de los conceptos que he oído, que no he querido intervenir, pero que pueden ser interesantes, ¿no? Uno de ellos es el tema de la propuesta tan ciertamente optimista. Yo conozco a Pedro porque es amigo mío, entre otras cosas, ¿no? Pero claro, yo le decía a Pedro, que es que si fracasas, ni tú ni yo, que vamos a estar sembrando malvas, como se dice, o y tal, ya en esa época, en el 2050, veremos a ver. Hay que ser agresivo, hay que ser optimista, pero yo realmente en lo que más creo es en la innovación y sobre todo en la esperanza de que se pueda desarrollar una vacuna con el tiempo que pueda acompañar, quizás no como se la ha generado, que va a ser una herramienta más en el tema de la prevención y el control, y que va a ayudar a este objetivo de eliminación, pero veo arduamente difícil el conseguir esa, sobre todo si el desarrollo humano de los países que están afectados, concretamente en la población africana y en el sudeste asiático, quizá vayan más adelantados y vayan por otra vía, pero bueno, entre los conflictos, el mundo como lo llevamos, el Trump que nos va generando cada vez más alegrías y demás, yo la verdad es que lo veo bastante complicado. Otro tema es el filantropismo, que, a ver, los periodistas, toda esta gente que discuta un poco, porque
cuál es el papel del Estado, cuál es el papel del mecenazgo, que yo he señalado, ¿no? Que yo tengo proyectos de ley, no voy a ser tonto de decir que no, obviamente, ¿no? Y el impulso que está dando Gates, los Slim, etcétera, etcétera, en todo este contexto que antes lo asumía la Rockefeller, como se ha mencionado anteriormente, pues es un hecho, yo creo, importante y que está poniendo a los países en el disparadero. Eso sí que realmente es interesante y se están empezando a poner las pilas, pero hasta que no tomen conciencia los países en desarrollar sus propios sistemas, yo creo que tienen que ser los estados los que al final acaben definiendo y decidiendo hacia dónde queremos ir con las eliminaciones de estas enfermedades. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias, profesor Benito Llanes. Y bueno, casi yo me desplazo, no hace falta que te sientes, yo creo, porque ya así ahorramos el tiempo del cambio, sentarse la butaca. Hacemos la continuación ya por el tiempo que nos queda de debate. Y bueno, él mismo ha lanzado ya 2 preguntas al público, quizás por alusión al profesor Bassat, al comentario que ha hecho, y a los compañeros que sois periodistas. Puede siéntate, que te voy a poner la petaca y así contestas de manera más cómoda. Podéis reaccionar, ¿no?, a esos elementos que ha planteado. A mí, la verdad, que escuchándole veo que plantea una situación bastante preocupante. Me alegra mucho el haber escuchado su ponencia, porque sí que es verdad que nos ha dado una visión de cómo se ha desarrollado la enfermedad del paludismo a lo largo de la historia, cuáles han sido los diferentes factores, pero llegando al día de hoy la situación es bastante preocupante, sobre todo por el mundo globalizado en el que vivimos y todos esos digamos, factores y situaciones que facilitan, por un lado, un desarrollo mayor del virus y, por otro lado, el que pueda saltar muy fácilmente de un lugar a otro, con lo cual yo al mismo tiempo lanzo una pregunta. Nos encontramos realmente ante un reto global. Cuando vemos hoy en día las noticias, yo siendo una persona profana a este tema totalmente, sí que he seguido diferentes tipos de enfermedades, ¿no? El tema del ébola, pues se lo comentaba antes a una de las ponentes de esta mañana, que ha sido un tema que llevo siguiendo pues cerca de 20 años, a raíz de un libro que leí llamado Zona Caliente, en el que se empezó a poner de manifiesto ese tema, ¿no?, de un virus que podría ser letal o dañar gravemente la humanidad. Aquí estamos hablando de un virus que nos lleva acompañando prácticamente desde nuestra existencia, pero parece que todo explota en este siglo, ¿no? Y no solamente en el caso de la malaria, sino en muchas otras enfermedades muy similares y también transmitidas, en este caso, por mosquitos, y además con una velocidad tremenda. Con lo cual, yo creo que por lo menos para unas preguntas tenemos aquí unos minutos. No sé si el profesor Bassat quiere reaccionar al comentario que ha hecho. Le veo ahí como que está de acuerdo. No, sí, supongo que estaremos cogemos el micro para contestar. Yo creo que la visión de los dos es totalmente correcta. Efectivamente. Hay razones para ser optimista y hay razones para ser muy pesimista. Y bueno, y es lo que hay. Lo que sí que ha cambiado y que he intentado explicar esta mañana es el compromiso político global, ¿no?, hacia la eliminación. Y eso es una cosa que, si no lo hubiéramos tenido, entonces estaríamos todavía mucho peor de lo que estamos. Que sea realista pensar realmente que en 2035 tendremos 35 países menos sin malaria y que en el 2050 eventualmente no existirá la malaria. Pues no lo sé. No, posiblemente sí. Posiblemente sí. Un buen número de países posiblemente sí, si se siguen. Y sobre todo lo importante de esta iniciativa y de esta resolución de la OMS ha sido lo que dice Quique, que es que los países, los estados, han tomado cartas en el asunto. O sea, han dicho, pero vamos a ver, ¿qué es esta cuestión? Pero que vamos a ver, que al final el filantropismo va a poder con los estados y va a llegar a marcar las políticas alguien como Gates o como Carlos Slim o como Rockefeller en su tiempo. No, se han puesto en el disparadero y entonces esa resolución ha generado y ha obligado de alguna manera a que los estados digamos, no,
esto ya es un poco vergonzoso, quiero decir, que nos tengan que arreglar de alguna manera con mecenazgos externos la solución de los problemas de salud pública fundamentales en cuanto a las enfermedades infecciosas que estamos manejando, es un poco vergonzante, y de hecho prácticamente en todas las reuniones, en el G7, en el G20, en todo, ya hay una tarea definitoria. Yo lo que comentaba con Pedro era un poco en broma, es decir, joder, eres muy arriesgado, pero es verdad, hay que ser optimista. Yo lo que he querido meter ese contexto un poco de discusión, es decir, joder, que quizá estamos generando demasiado optimismo, y salvo que los países al final sean los que tomen en cuenta esa estrategia, pues difícilmente se podrá mantener, porque vamos, el mantener, por ejemplo, el tratamiento masivo, hay un trabajo que he leído el otro día, que salió hace una semana, en zonas de baja transmisión de la malaria, donde se ha estudiado los diferentes tratamientos a los 2 años, a los 3 años del tratamiento combinado con artemisininas en el tratamiento masivo de la malaria, con el diagnóstico correcto hecho. Y como decía aquí que esta mañana, en el momento tú que bajes la guardia y que dejes de tratar, vuelven. Bueno, yo lo he visto en São Tomé y Príncipe, lo vi en una época donde se llegó casi a eliminar la malaria, pero obviamente dejaron reservorios y dejaron entrar gente infectada, con años de control, de vigilancia y búsqueda de casos activas con tratamiento. Entonces se utilizaba obviamente la cloroquina, etcétera, etcétera, y se llegó a disminuir la prevalencia por debajo del 10%, y ya estaba prácticamente en la... Pero, ¿qué ocurrió? Si eso tú no lo acompañas del seguimiento y de esa presión en cuanto económica, del mantenimiento de las infraestructuras, de las mejoras, pues hubo un rebrote de una epidemia que murieron, pues yo qué sé, miles de personas, ¿no? en São Tomé. Esto se ha visto en la guerra de Angola, se ha visto, tenemos ejemplos en la guerra de Ruanda, en múltiples sitios. Por eso digo que los conflictos, las movilizaciones, quiero decir, eso depende de los estados, obviamente, y depende de la diplomacia y de cómo hacer las cosas. Mientras no cambie eso, yo, aunque soy optimista porque cada vez hay más innovación y tenemos más herramientas, soy un poco pesimista en cuanto a que, joder, es que nos han colocado un presidente en Estados Unidos que, vamos, es como de WhatsApp, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo demás es que son conflictos, son historias tremendas, ¿no? Entonces, pues eso me hace ser un poco reticente o menos optimista. Yo soy optimista por naturaleza, y le dije a Pedro que sí, que vamos, lo que había conseguido era fantástico, ¿no? Ya solo meter una resolución de 20 páginas en la OMS es la enfermedad, digamos, la única enfermedad que tiene una resolución de 10 páginas, cuando el resto, desde su momento la viruela hasta tal, no tenía más de hoja y media, ¿no? Así que muy bien ese. Y a nivel práctico, siendo un curso como este en el que estamos, viendo el público que tenemos, joven, ¿habéis notado vosotros, los que os dedicáis al tema, si debido al interés, sobre todo mediático, que tiene este tipo de enfermedades, hay un repunte por la demanda en formación para atender? Porque claro, una cosa es que tengas las resoluciones, que tengas, a lo mejor pongas los medios, fomentes la investigación, pero tenemos luego los medios humanos, los recursos, los médicos. Aquí tenemos varias instituciones, también está la Universidad de Extremadura, que obviamente lo estamos viendo en cuanto a investigadores. El resto de instituciones foráneas, por lo menos las que conozco, tanto IS Global, el antiguo CRESID en Barcelona, dentro del entorno de la salud global, porque estos son temas de salud global. Yo lo que he hablado de globalización, esto es salud global, de lo que estamos hablando, ¿no? Yo soy director de un centro de medicina tropical, pero que ahora mismo ya se ha quedado o está en el contexto. Yo sigo haciendo referencia fundamentalmente como centro de referencia para las enfermedades tropicales, sobre todo olvidadas o desatendidas, ¿no? Porque ya ese concepto de la medicina tropical la tienen grandes instituciones europeas y mundiales, la London School, la Liverpool School, siguen manteniendo así, ¿no? Meten el apellido de higiene, pero ahora estamos hablando de salud global.
En el futuro ya será una salud planetaria, cuando ya tengamos sedes en Marte o en la Luna, vete tú a saber ya, ¿no? Pero sí que existe gente muy bien formada, y la lástima es que el reto está en poderlos mantener aquí, porque el Estado ha pagado mucho por estas personas. Yo también he estado fuera. El resto de mis compañeros, que han sido todos estudiantes, algunos estudiantes míos, otros colaboradores, todos han pasado por fuera. Yo me tuve que ir a África a aprender la malaria, aquí ya no había, gracias a Dios, ¿no? Con lo cual me tuve que ir a África. Entonces, gente formada que está en las mejores universidades del planeta tenemos. Tanto IES Global como el resto de organismos, vosotros incluso con esta actividad de becas relacionadas con aspectos ligados a Europa, que pueden estar ligados también a la salud, porque la salud no deja de ser un objetivo de desarrollo sostenible que básicamente está ligado al resto, ¿no? Y en ese contexto, sí, el difícil es mantenerlos. Estos años han sido duros, estos años de crisis han sido realmente nocivos, donde hemos bajado muchísimo en cuanto a situarnos en décadas anteriores, ¿no? Obviamente organismos potentes como el IES Global, nosotros también, hemos sabido mantenernos porque, bueno, hay recursos humanos de investigadores muy buenos, ¿no? Y el resto de universidades pues se van manteniendo, medianamente, porque el español es una persona que está valorada internacionalmente siempre muy bien. Nos buscamos la vida de una manera fantástica, sabemos resolver problemas, ese concepto que no tienen los anglosajones. Nosotros somos a lo mejor mucho más erráticos y más dispersos, pero acabamos dando con la tecla de una manera, resolviendo el problema que a cualquier individuo fuera de España se quedaría absolutamente paralizado, ¿no? Claro que hay muy buenos, lo que hay que hacer es volver a traerlos aquí, que yo tengo gente formada en los sitios más increíbles, buenos, tanto de Europa como de Estados Unidos, ¿no? Los mejores laboratorios, y al resto de la gente le pasará 3/4 de lo mismo, ¿no? ¿Alguna cuestión a añadir? ¿Algún comentario? Estás más Bueno, que machacado. Bueno, yo creo que ha sido una jornada bastante intensa. Antes hablaba con una de las compañeras esta mañana que, bueno, yo viendo el programa, la verdad que y si luego al final conseguimos aprovecharlo bien a través de las redes sociales, de internet, pues no va a dejar de ser una masterclass sobre el tema, ¿no? Que esperemos sea muy útil para todas aquellas personas que a lo mejor empiecen a mostrar interés o que estén investigando sobre el tema. Creo que la jornada de hoy ha servido de punto de partida bastante profundo, tanto a nivel histórico como a nivel de conceptos, de definición, de situación, de análisis, y bueno, pues que contextualiza muy bien pues toda la situación de cuál ha sido la malaria a lo largo de la historia, cuál es la situación actual, y además nos sirve de trampolín pues para la jornada de mañana, donde ya se va a hablar del presente y el estado actual y la problemática hoy en día. Quiero un aplauso doble, por un lado para el ponente y para el resto de los ponentes y para todos vosotros por haber aguantado estoicamente la jornada. Y sin más, nos despedimos. No os olvidéis firmar la hoja de asistencia para que luego podamos emitir los certificados correspondientes. Mañana empezamos de nuevo a las 9 de la mañana, con lo cual el horario...